Buenas tardes, soy el doctor Federico García, soy médico, me especializo en medicina familiar y comunitaria. Muchos de ustedes me conocen, otros no tanto, pero me pareció interesante en estos momentos de aislamiento, de cuarentena, poder acercar ciertas reflexiones o ciertos conceptos sobre un grupo de patologías que pueden estar exacerbadas o estar aumentadas en estos momentos. Hoy me gustaría hablar sobre los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son un grupo de enfermedades cuyo denominador común es la presencia del síntoma, ansiedad, que obviamente en estos momentos de encierro, de soledad, de angustia, de miedos, de incertidumbre, de sufrimiento para aquellas personas cuyos parientes o amigos cercanos se enferman o fallecen, creo que exacerban, ¿no es cierto?, o agudizan este tipo de patología. Antes que nada es importante entender que la ansiedad es una emoción, ¿sí? La ansiedad es una de las emociones más básicas y más universales del ser humano. Su función es la supervivencia, o sea, gracias a esta emoción que presenta una serie de complejos circuitos neuronales, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse y para poder estar presente, ha permitido a la especie y nos ha permitido a nosotros también desarrollarnos y sobre todo sobrevivir, ¿no? La ansiedad tiene que ver con todos esos cambios fisiológicos que se presentan en el organismo, tanto autónomos como motores, que nos permiten reaccionar frente a una agresión, ¿sí? Frente al peligro, frente a alguna agresión, en nosotros se desencadena una serie de circuitos que nos permiten, entre otras cosas, eh, eh, estar atentos o estar preparados para una reacción frente a esa amenaza. Esa reacción básicamente puede ser de tres formas, que puede ser o enfrentarla, o huir, o quedarnos congelados, paralizarnos frente a esto. Por eso los músculos se tensan, podemos sentir palpitaciones, taquicardia, aumenta el azúcar en sangre. Hay toda una serie de cambios que sufre el organismo con esa finalidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estos mecanismos están preparados o cumplen su función cuando la amenaza es en forma aguda, está limitada en el tiempo, ¿no? Tiene una intensidad no tan grande y una limitación en el tiempo. Hoy en día, y sobre todo en estos momentos, ¿no es cierto?, estamos o sentimos una amenaza de manera continua. Esa amenaza muchas veces está sobredimensionada, o sea, no es tan real como nosotros lo percibimos, está sobredimensionada y sobre todo genera estos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo de manera crónica, o sea, en manera sostenida. Este tiempo, digamos, o ese estado de sostener esa amenaza es lo que nos va a generar la enfermedad. O sea, ¿qué es lo que diferencia la ansiedad normal de la ansiedad patológica? Justamente la percepción de la amenaza, que la amenaza en los trastornos de ansiedad patológicos no es real o no tiene la intensidad que nosotros consideramos que tiene como para amenazar nuestra vida. Todo esto se confunde hoy en día por esta exposición a este virus, ¿no es cierto?, en esta pandemia, es que uno percibe la amenaza mucho más real y realmente se enfrenta, sobre todo cuando con las noticias, ¿no es cierto?, que uno recibe del mundo y de acá, a una situación de miedo y de angustia mucho más palpable, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que podemos sentir cuando sufrimos estos cuadros de trastorno de ansiedad? Dijimos que los trastornos de ansiedad eran un grupo de patologías, un grupo de enfermedades que tienen distinta presentación y van desde la crisis de pánico, ¿sí?, la crisis de angustia, en la cual nosotros sentimos realmente que nos vamos a morir, podemos sentir dolor de pecho, palpitaciones, que nos falta el aire, que nos ahogamos, que parte de nuestro cuerpo no responde, despersonalización, o sea, una serie de conjunto de síntomas muy intensos que generalmente nos hacen que, sobre todo esa sensación de muerte, que consultemos en una guardia médica.
En la guardia, una vez que uno evalúa al paciente y descarta otro tipo de patología, hace el diagnóstico de crisis de pánico, crisis de angustia y puede iniciar un tratamiento para el mismo. También otros de los trastornos de ansiedad son las fobias, ¿sí? Los trastornos de ansiedad generalizados, la ansiedad social. Bueno, es todo un abanico, todo un espectro, ¿no es cierto?, de patología, pero que el común denominador en todos ellos es esta ansiedad, esta inquietud, este sentir, digamos, este sentirnos en el cuerpo que estamos preparados como para una lucha. Esta tensión que puede tomar distintos aspectos o distintos síntomas, vuelvo a repetir, la falta de aire, la taquicardia, la tensión muscular, puede haber temblores, la falta de o parestesia se llama, sensaciones diversas de distintas partes del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo más importante frente a estos cuadros, ¿no es cierto?, es primero tener claro que uno no va a morir de eso, o sea, esa falta de aire que no es que se está ahogando, este dolor de pecho no es que está teniendo un infarto. O sea, no va a morir, va a pasar. Generalmente la intensidad máxima es a los 5 minutos, ya a los 10, 15 minutos ya va bajando esa intensidad. Y uno tiene que tener muy claro desde el punto de vista del conocimiento qué pasa, qué va a pasar. Puede hacer algunos ejercicios o hay algunas herramientas para disminuir esta carga sintomática en el momento de la crisis, ¿sí? Ejercicios de relajación, ejercicios respiratorios, donde uno puede realizar inspiraciones profundas, ¿sí?, por la nariz, inspiraciones profundas con una respiración abdominal si es posible, es decir, hinchando la parte del abdomen, ¿no es cierto?, del estómago, que el aire vaya bien bajo en los pulmones como para que se aumente el volumen, ¿no es cierto?, del abdomen, y la expiración por la boca muy suavemente. Este tipo de ejercicios respiratorios que son muy frecuentes en yoga, es muy frecuente para los cantantes, ¿no es cierto?, van a reducir esa sensación o esa situación ansiosa muy rápidamente, en 3 o 4 minutos. Todas las prácticas que nosotros podamos aprender de reducción de estrés, no olvidemos que el estrés es del estrés crónico sobre todo, es uno de los desencadenantes más frecuentes de estas crisis ansiosas, ¿sí?, o de los cuadros de ansiedad. Este estrés crónico no lo vivimos solamente ahora a partir de la pandemia, ya nuestra sociedad, nuestra cultura está inmerso en ellos frente a, bueno, los ritmos de vida, ¿no es cierto?, y las realidades cotidianas que vivimos. Todas las herramientas o las estrategias de reducción del estrés son muy útiles también en estos cuadros. Reducción del estrés mediante la respiración, como ejercicios como este que yo acabo de explicar, mediante la meditación, ¿sí? Hay técnicas de meditación muy importantes, muy simples, muy fáciles de realizar, que también nos ayuda cuando uno lo hacemos regularmente, cotidianamente, unos pocos minutos, no es necesario mucho tiempo, entre 10, 15 minutos diarios, nos ayudan a manejar el estrés de otra manera o que impacte al menos en nuestra salud y en nuestra calidad de vida de otra manera. Hoy en YouTube está lleno de tutoriales donde explican ejercicios de meditación, algunos guiados, otros con sonidos, con cuencos, con sonidos de la naturaleza. Es muy fácil acceder mediante las redes o mediante la tecnología a estas técnicas, ¿no es cierto?, tanto de respiración como de meditación, como de manejo del estrés, que pueden ser muy útiles en los casos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se abordan en su tratamiento de distintas vertientes, ¿sí? Eso es un problema neurobiológico, tiene aspectos psicológicos muy importantes, aspectos conductuales, aspectos físicos, ¿no? Entonces, existe medicación específica también para tratarlos, que si alguno de ustedes o alguien que sufra ya está implementado la farmacología o el tratamiento farmacológico, bueno, es muy importante no suspenderlos, no interrumpirlos, sobre todo en esta época. Las terapias también, hay distintos tipos de terapia psicológica que también son de gran ayuda para estos cuadros. Principalmente las terapias cognitivos conductuales son las que mayor evidencia presentan, ¿no es cierto?, de tener una respuesta favorable para esto. Pero cualquier tipo de terapia, en la medida que el vínculo con el terapeuta sea el adecuado y que uno sienta que realmente
le está haciendo bien, ¿no es cierto? Le sirve, es importante sostener. También se puede abordar los trastornos de ansiedad desde otra perspectiva, como es los hábitos, ¿sí? O sea, una buena alimentación, una alimentación equilibrada, adecuada, la actividad física regular, la que nos guste, ¿eh? O sea, puede ser aeróbica, puede ser más anaeróbica, la que a nosotros nos haga bien, la que estemos habituados y la que podamos sostener en el tiempo. Las caminatas, bueno, hoy está muy vedado todo esto, pero aunque sea si uno tiene espacio dentro de su domicilio, las bicicletas fijas, o sea, todo lo que tenga que ver con la actividad física, el descarga de tensiones y la liberación de endorfina a partir del movimiento, el baile, el zumba, salsa, tango, lo que nos guste. El tema es mantener nuestro cuerpo en movimiento y poder hacer actividades que nos generen placer. Todo eso, ese espectro, digamos, de herramientas que tenemos van a ser favorables para poder al menos aplacar estos estados de ansiedad, ¿no es cierto? Poder llevarlo mejor, poder lograr que impacte de la menor forma posible en nuestra calidad de vida y bueno, y seguramente cuando se vayan resolviendo un poquito todos estos temas del aislamiento, salgamos un poquito más fortalecidos y aprendiendo de esta situación, ¿no es cierto? Poniendo el acento en aquellas cosas que realmente son importantes para nuestra vida y que realmente son importantes para nuestra salud. Bueno, en otro momento continuaremos con algunos de otros temas, ¿sí? Como la fibromialgia, como la depresión, que también puede estar exacerbado o puede complejizarse el manejo en esta situación de aislamiento. Muchas gracias y espero que les sirvan, digamos, este espacio.